Prestación, estamos hablando de derechos adquiridos y derechos irrenunciables que habrá que poner en ese sector. ¿Qué reflexión tenemos que tener en el resto del país? Es que tenemos que estar muy atentos los compromisos que hayan asumido los gobiernos de los estados con sus trabajadores para que obviamente estas deducciones no se lleven a cabo. No tenemos noticias, bueno, en la zona norte del país curiosamente ha habido este tema de deducciones. En otros estados pues entiendo que no las han aplicado, pero que obviamente están revisando, derivado de estas reacciones que han tenido el magisterio y demás, qué conducta pueden estar llevando a cabo. Entonces, a mí me parece de que si llevaran a cabo una acción generalizada de descuento en todo el país, sería un tema muy delicado, porque entonces los gobiernos de los estados estarían cometiendo no solamente faltas administrativas, sino incluso delitos en perjuicio del magisterio, y que en ese sentido la defensa que se tiene que hacer no solamente es en el ámbito organizativo, sino plantear quejas ante los órganos de control de cada estado, denuncias en la Procuraduría General de Justicia de cada estado, y bueno, obviamente pues los amparos que tengan que estarse presentando tendrían que ser amparos sobre todo enfocados a los compromisos que haya asumido cada estado en ese sentido. Y bueno, aquí recordar de que si estamos hablando de un amparo de esta naturaleza, el término de la interposición del mismo serían 15 días hábiles a partir del momento en que se efectúe el descuento en perjuicio de los trabajadores. Ese es un elemento que yo quiero poner en conocimiento de ustedes y plantear que es falso lo que ha propalado el gobierno del estado de Coahuila, de que no hay remedio en el tema de los descuentos. Es totalmente falso. El artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta que les acabo de leer habla de que podrán realizar los descuentos. Esto quiere decir de que no es obligatorio, porque va a depender de los compromisos que se hayan asumido. Recientemente el gobierno del Distrito Federal acaba de estar asumiendo compromisos, de estar asumiendo el pago de impuestos incluso para trabajadores del gobierno del Distrito Federal, y bueno, esto quiere decir de que no está prohibido que los patrones estén otorgando este tipo de beneficios como prestación, y que obviamente tiene que hacerse una defensa en este sentido, porque estos actos que van de descuentos de ese tamaño, obviamente pues están implicando una reducción a los ingresos de los trabajadores. Los trabajadores estaban esperando por lo menos un incremento a su salario y se dan cuenta de que se dé este escenario. Este es un primer elemento que yo quiero tratar, y que yo espero que pueda haber un tema de claridad en ese sentido, y estar alertas en todo el país de no permitir que pueda haber esos descuentos. En segundo lugar está el tema de las leyes estatales que de acuerdo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, de la Ley General de Educación, de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se está planteando que deberán de adecuarse en todos los estados las legislaciones estatales para los efectos de adecuar conforme a los lineamientos de las leyes reglamentarias las acciones correspondientes, e incluso lo que se establece es que los estados deberán de adecuar sus normas laborales y administrativas en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Yo lo que quiero decir es de que esta determinación que hacen estas leyes reglamentarias son totalmente ilegales, totalmente contrarias a la Constitución, totalmente contrarias a los tratados internacionales, por lo siguiente. Debemos de señalar de que en los estados de la República existen dos disposiciones constitucionales que rigen la materia laboral. Está el artículo 115 de la Constitución, que señala que los estados a través de sus congresos pueden legislar cuando se refiera a los temas laborales de los trabajadores de los municipios, y el artículo 116 de la Constitución dice que cuando se refiere a los temas laborales de los trabajadores al servicio de los estados, también serán los congresos estatales los que podrán legislar en materia de trabajo. Pero hay una condición expresa en los artículos 115 y 116, que las leyes laborales en esa materia tendrán que ser en términos de lo que establece el artículo 123 de la Constitución. En este sentido, los congresos estatales que quisieran llevar a cabo modificaciones a su Ley General de Educación no pueden llevar a cabo
un tema de estar barriendo los derechos laborales de los trabajadores del magisterio. Ustedes saben que estas leyes reglamentarias que se crearon con motivo de las reformas a los artículos 3 y 73 de la Constitución, lo que hicieron fue barrer y desconocer los derechos de los trabajadores, le quitaron el carácter de trabajador, lo convirtieron en un objeto, una cosa administrativa, les quitaron la bilateralidad, la estabilidad en el empleo, el derecho a representación sindical, el derecho a condiciones generales de trabajo, el derecho a la estabilidad en el empleo, el derecho a un juicio previo ante tribunales, y que obviamente esto trae como consecuencia de que se impongan juicios sumarios y puedan ser separados los trabajadores. Habrá que señalar que las únicas experiencias que se han aplicado en materia de ceses o despidos formales después de esta ley son en lugares en donde existen leyes reglamentarias. Ya en el estado de Yucatán se autorizó una modificación a la ley de educación del estado de Yucatán el 22 de noviembre, trajo como consecuencia un primer cese de una maestra conocida en una población que se llama Ticul, del estado de Yucatán, donde se le acusó de faltas a la compañera, se levantó un acta respectiva y se le cesó con base en la ley esta que estamos señalando, a través de una manera sumaria. Se levantó un acta un viernes y el día lunes simplemente ya no la dejaron entrar. Y luego recientemente en el Distrito Federal aplicaron el cese de 13 maestros bajo la argumentación de haber incurrido en más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Y lo hicieron porque en el Distrito Federal, porque en el Distrito Federal no es necesario llevar a cabo la creación de leyes reglamentarias, porque en el Distrito Federal se aplica de manera automáticamente la ley general aquí en el Distrito Federal, y no va a haber una ley del Distrito Federal en materia docente, porque la ley esta general ya aplica para el Distrito Federal. Entonces, en el Distrito Federal y en el estado de Yucatán sí se pueden aplicar estos ceses. Pero habrá que señalar que en las otras 30 entidades federativas en las que no ha habido una modificación a las leyes estatales, en este momento no puede aplicarse de ninguna manera la Ley General del Servicio Profesional Docente. Es decir, si algún gobierno, cualquiera que sea, quisiera en este momento poder aplicar la Ley General del Servicio Profesional Docente, no lo puede hacer. ¿Cuál es la razón? Pues las leyes laborales, burocráticas, son las que tienen vigencia en este momento. Las leyes generales de educación no prevén aspectos laborales, sino solamente educativos. Entonces, lo que habrá que señalar es de que mientras los estados de la República no lleven a cabo modificaciones en esas leyes, no pueden llevar a cabo ceses automáticos en perjuicios de los docentes. Fíjense de qué tamaño es el peligro. A más tardar el día 11 de marzo, de acuerdo a la ley, se tiene la intención que estas modificaciones se puedan llevar a cabo para que en los estados ya se puedan aplicar ceses fast track en perjuicio de los docentes. Entonces, lo que hemos planteado es que es necesario de que en todo el país los docentes pongan luz roja, de alerta, porque debe de plantearse que no se debe permitir llevar a cabo la modificación de una ley de educación que vaya en contravención con los artículos 115 y 116 de la Constitución, porque cualquier modificación que tenga que ver con la cuestión laboral tiene que ser en términos del 123 de la Constitución. Es decir, ninguna modificación a la ley de educación estatal que se quiere implementar puede afectar el tema de la estabilidad del empleo. No puede afectar al trabajador para que lo dejen sin derecho de defensa. Necesariamente, en términos de las leyes estatales, tiene que, antes de que se dé una separación, les tienen que levantar un acta administrativa pública, me refiero pública con la presencia del sindicato, que haya testigos que estén declarando contra el trabajador y que el trabajador pueda verlos, pueda objetarlos, pueda cuestionarlos, pruebas en contra, que sean posible que el defensor que sea designado pueda allí estar cuestionando estos hechos, porque ahora en la Ley General del Servicio Profesional Docente, las acusaciones que se están llevando a cabo y que se prevén en el artículo 75 de la Ley General del Servicio Profesional Docente plantean un tema de
pues todo por abajo de la mesa en contra del trabajador. Yo aquí preparo mis testigos por abajo de la mesa, yo aquí preparo los documentos y no se los doy a conocer al trabajador. Y ni él los puede cuestionar en un espacio público, sino que al trabajador se le da un documento para que en 10 días a más tardar dé una respuesta, pero por escrito, y él solo, ya sin la representación del sindicato. Y entonces cuando recibe el patrón la respuesta, el patrón puede de inmediato separar al trabajador, diciendo: estas pruebas que tú me estás haciendo no las voy a tomar en cuenta, porque ahora es el patrón el que se convierte en autoridad, en juez, y es el que puede determinar la separación de los trabajadores. Entonces, es un tema sumamente grave.